El aire se volvía denso, cargado con el hedor acre del azufre y el hollín. Las llamas danzaban con furia insaciable, lametiendo las entrañas de una oscuridad primordial de la que no se vislumbraba escape. Gigantescas cadenas oxidadas, gruesas, como troncos de secuoyas milenarias, resonaban con un lamento metálico, arrastrándose por superficies que parecían no tener fin. Entre el crepitar infernal y el chasquido ensordecedor del hierro contra la roca ardiente, se elevaban gritos, un coro desgarrador de almas torturadas que se perdían en la inmensidad vacía. Voces ahogadas por el dolor, súplicas silenciosas, que se desvanecían antes de nacer. Lamentos que parecían provenir de las profundidades mismas de la existencia. Era un concierto de desesperación, una sinfonía de arrepentimiento que se extendía a través de un tiempo que ya no tenía sentido. En medio de esta visión de pesadilla, una voz se alzó, calmada pero penetrante, atravesando el velo de la superstición y el terror. Desde niños nos dijeron que si no obedecíamos, había un lugar de tormento eterno esperándonos. Las palabras flotaban en la penumbra, sembrando una semilla de duda en la mente del oyente, una semilla que, con el tiempo, germinaría en una profunda interrogante. Recordaba las advertencias de los ancianos, las prédicas encendidas de los clérigos, las imágenes grabadas a fuego en la imaginación colectiva. El miedo, ese motor ancestral, se había forjado en las fraguas de la fe, prometiendo un más, allá donde la justicia, o más bien la venganza, alcanzaría a los transgresores. Las historias contadas al calor de la chimenea, los cuentos de terror que helaban la sangre antes de dormir, todo convergía hacia un mismo punto: la inevitabilidad de un juicio final y la consiguiente morada del castigo. La figura del diablo, con sus cuernos retorcidos y su tridente incandescente, era un arquetipo omnipresente, la encarnación del mal que acechaba en cada rincón oscuro de la existencia, esperando pacientemente a que los mortales sucumbieran a sus tentaciones para arrastrarlos a las fauces abiertas del abismo. Pero la voz persistía, desgranando la tela de araña de las certezas dogmáticas. ¿Pero y si todo fue una estrategia de control? La pregunta flotaba en el aire, resonando en los recovecos olvidados de la conciencia. ¿Una estrategia? ¿Una maniobra calculada? La idea era perturbadora, casi sacrílega para aquellos que habían abrazado la fe como un escudo contra la incertidumbre de la vida. Si el infierno no era un destino literal, sino una herramienta, ¿qué implicaciones tendría eso para las estructuras de poder que habían regido el mundo durante milenios? La obediencia, la sumisión, el sacrificio, ¿eran acaso los pilares sobre los que se sustentaba el orden social, cimentados en la promesa de recompensas celestiales y la amenaza del fuego eterno? Las sociedades, desde sus albores, habían buscado formas de mantener la cohesión, de canalizar las energías humanas hacia propósitos comunes, y el miedo a un castigo ultraterreno se presentaba como un mecanismo de control excepcionalmente efectivo. La moralidad se convertía así en un código de conducta dictado por fuerzas superiores, un conjunto de reglas impuestas que aseguraban la estabilidad y prevenían el caos. ¿Qué pasaría si el infierno no fuera más que un invento humano? La pregunta final aterrizaba con la contundencia de un martillo, demoliendo las viejas certezas y abriendo la puerta a un territorio desconocido, un paisaje mental desprovisto de las sombras familiares de la condena eterna. Si el infierno era una construcción, ¿quién lo había construido? ¿Con qué propósito? La historia de la humanidad, en su vasta complejidad, estaba salpicada de ejemplos de cómo las creencias podían ser moldeadas y utilizadas para influir en el comportamiento de las masas. La religión, en sus múltiples manifestaciones, había sido una fuerza poderosa en esta arena, proporcionando un marco moral y un sentido de trascendencia, pero también, en manos equivocadas, un instrumento de opresión. La idea de un infierno, literal y eterno,
con sus torturas inimaginables y su fuego inextinguible, encajaba perfectamente en el molde de una herramienta de control psicológico. Inspiraba un temor tan profundo que muchos estarían dispuestos a sacrificar su libertad, su voluntad e incluso sus propias vidas para evitarlo. La esperanza de la salvación, por otro lado, se presentaba como el cebo, la zanahoria que guiaba a los rebaños por el camino de la virtud y la sumisión. Las visiones apocalípticas, las profecías de destrucción y la descripción detallada de las penas del infierno, presentes en casi todas las tradiciones religiosas, no eran meras narraciones teológicas, sino, quizás, los manuales de instrucciones de un sistema de control diseñado para mantener a raya las pulsiones más salvajes del ser humano y asegurar la perpetuación de un orden establecido. La duda, una vez sembrada, comenzaba a crecer, buscando la luz de la razón en la densa oscuridad de la tradición. La voz en off se desvaneció, dejando en el aire la semilla de una duda corrosiva. El eco de la pregunta fundamental persistía. ¿Era el infierno un lugar literal, un reino de fuego y tormento eterno que aguardaba a los pecadores más allá del velo de la muerte? ¿O era, en realidad, una elaborada fábula, una construcción retórica tejida con los hilos del miedo y la manipulación para gobernar a las multitudes? La distinción era abismal, cargada de implicaciones teológicas, filosóficas y sociales. Si el infierno era real, entonces la existencia de un juicio divino, de un castigo justo, o al menos divino por los pecados cometidos, era incuestionable. La moralidad se sustentaría en la amenaza de una retribución sobrenatural, y la fe sería la única vía de escape a esa condenación. Pero si por el contrario, el infierno era una invención, una herramienta de control, entonces las bases mismas de muchas estructuras de poder, desde la autoridad religiosa hasta la autoridad política que a menudo se entrelazaba con ella, se tambaleaban. La historia de la humanidad estaba impregnada de narrativas sobre el más allá, y el concepto de un lugar de castigo para los malhechores era sorprendentemente ubicuo en diversas culturas y épocas. Sin embargo, la conceptualización cristiana del infierno, particularmente su énfasis en el tormento eterno y el fuego literal, adquirió una prominencia particular en la civilización occidental. Los pasajes bíblicos, a menudo citados como prueba irrefutable de su existencia, se presentaban como pilares sobre los que se construía esta formidable doctrina. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46, se lee: «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». La frase castigo eterno, kolasis aionios en griego, se convirtió en una piedra angular para aquellos que defendían la literalidad del infierno. La palabra aionios se traduce comúnmente como eterno o para siempre, sugiriendo una duración sin fin para el sufrimiento. Sin embargo, las interpretaciones históricas de esta frase y del concepto de infierno en sí han sido objeto de intenso debate teológico y exegético a lo largo de los siglos. Los padres de la Iglesia, las figuras clave en la formación de la doctrina cristiana temprana, presentaron visiones a menudo divergentes. Algunos, como San Agustín, abrazaron la idea de un tormento literal y eterno como una forma de disuadir el pecado y afirmar la justicia divina. Agustín, en su obra cumbre La ciudad de Dios, dedica extensos pasajes a describir el castigo de los réprobos, pintando un cuadro vívido de las torturas que esperarían a aquellos que no se sometieran a la voluntad de Dios. Su influencia fue inmensa, moldeando el pensamiento teológico durante siglos y cimentando la imagen popular del infierno como un lugar de sufrimiento físico y espiritual interminable. Por otro lado, existieron voces disidentes, incluso en los primeros siglos del cristianismo, que cuestionaron la interpretación literal. Orígenes, un influyente teólogo y erudito del siglo III, propuso una visión más alegórica del infierno.
Si bien no negaba la existencia de un estado de separación de Dios y las consecuencias del pecado, imaginaba el fuego del infierno no como un tormento físico, sino como un proceso purificador, una especie de tratamiento espiritual para las almas que eventualmente podría llevar a su restauración. Esta perspectiva, conocida como apocatastasis, reunificación universal, aunque considerada herética por la Iglesia oficial, muestra que la idea de un castigo eterno y literal no fue universalmente aceptada desde el principio. El libro del Apocalipsis, otra fuente crucial en la imaginería del fin de los tiempos, también se invoca frecuentemente en estas discusiones. El capítulo 20, versículo 10, describe el destino final del diablo y sus seguidores. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De nuevo, la frase por los siglos de los siglos, eis tous aion astonaion en griego, se interpreta como indicación de eternidad. Sin embargo, la naturaleza simbólica y apocalíptica del Apocalipsis es algo que muchos estudiosos subrayan. El lenguaje utilizado es a menudo figurativo, lleno de imágenes potentes y visiones cataclísmicas que buscan transmitir verdades espirituales más profundas que una descripción literal de eventos futuros. El lago de fuego podría interpretarse no como un lugar físico, sino como la completa y absoluta separación de la presencia divina, un estado de aniquilación espiritual o de sufrimiento existencial. La interpretación histórica de estos pasajes revela una tensión constante entre una lectura literal y una interpretación más simbólica o alegórica. Los reformadores protestantes, como Martín Lutero y Juan Calvino, si bien enfatizaron la salvación por la fe y la condena de los no creyentes, en general mantuvieron la creencia en un infierno literal y eterno. Calvino, en su obra Institución de la religión cristiana, describe el infierno con detalle aterrador, presentando las penas eternas como un justo castigo por la rebelión contra Dios. La Reforma, al cuestionar la autoridad de la Iglesia católica, no derrocó la doctrina del infierno, sino que a menudo la reforzó como un elemento central de su teología. Sin embargo, la persistencia de estas interpretaciones literales a lo largo de la historia y su arraigo en la cultura popular, a través de sermones, arte y literatura, no puede ser separada de su utilidad como herramienta de control social. En épocas donde la educación formal era limitada y las estructuras de poder dependían en gran medida de la autoridad religiosa para mantener el orden, la amenaza del infierno se convirtió en un instrumento formidable. Un clero bien informado, y con el monopolio de la interpretación de las Escrituras, podía dictar los términos de la salvación y la condenación, ejerciendo un poder considerable sobre las vidas de sus feligreses. La confesión, la penitencia y la excomunión eran herramientas que, combinadas con la amenaza del infierno, aseguraban la obediencia. Aquellos que se atrevían a cuestionar la doctrina o las autoridades eclesiásticas se arriesgaban no solo a la censura terrenal, sino también a la condenación eterna, un precio demasiado alto para la mayoría. Por lo tanto, la duda planteada por la voz en off no era una simple cuestión académica, sino una confrontación directa con uno de los pilares más poderosos de la historia de la civilización. El temor al castigo eterno como medio de moldear el comportamiento humano. La pregunta seguía resonando. ¿Era la creencia en el infierno un reflejo de una verdad divina o una estrategia de control magnificada por la fe ciega y el miedo? La concepción del infierno en la tradición judeocristiana no es monolítica. Evoluciona y se transforma significativamente entre las distintas etapas de las Sagradas Escrituras. Para comprender la profundidad de esta evolución, es fundamental rastrear sus orígenes en el Antiguo Testamento y contrastarlos con las formulaciones más explícitas del Nuevo Testamento, desentrañando así la intrincada relación entre metáfora,
y realidad que ha definido el debate sobre el infierno a lo largo de los siglos. En el Antiguo Testamento, el concepto de un lugar de castigo post-mortem, tal como lo entendemos hoy con las llamas y los tormentos eternos, es prácticamente inexistente. La visión predominante del destino de los muertos se centra en el Sheol. Esta palabra hebrea, que aparece cientos de veces en la Biblia hebrea, no se refiere a un lugar de tormento activo, sino más bien a una morada subterránea, un reino de sombras y silencio, el destino común de todos los muertos, tanto justos como malvados. El Sheol es la tierra del olvido, un lugar donde las almas, los Rephaim, yacen en un estado de existencia pasiva, despojadas de fuerza, conciencia y cualquier conexión con el mundo de los vivos. El Salmo 88:12 describe el Sheol como un lugar donde la memoria de la justicia se desvanece, y el Salmo 6:5 afirma que en la muerte no hay recuerdo de Dios, ni alabanza en el Sheol. La imagen del Sheol es la de un lugar sombrío, un pozo sin fondo, una oscuridad donde la vida se extingue y la conciencia se difumina. No hay juicio, no hay recompensa ni castigo en el sentido que se desarrollaría posteriormente. Los muertos en el Sheol no sufren tormentos específicos, su estado es más bien uno de no existencia activa, un vacío existencial. Cuando la Biblia hebrea habla de castigo o juicio divino, este se manifiesta principalmente en esta vida terrenal, a través de enfermedades, desastres naturales, la derrota en batalla o el exilio. La retribución divina se experimenta en el aquí y el ahora, no en un más allá de tormento. Esta visión de la vida y la muerte, centrada en la existencia presente y la relación directa con Dios en la tierra, difiere radicalmente de las concepciones dualistas que separarían el cuerpo y el alma, y postularían un destino escatológico radicalmente distinto para cada uno según sus méritos terrenales. El cambio de paradigma comienza a gestarse con la influencia de otras culturas y la creciente sofisticación del pensamiento escatológico judío, especialmente durante el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es en este contexto donde surgen conceptos más definidos sobre el juicio y la retribución para los muertos. Y es en el Nuevo Testamento donde encontramos términos que se asocian más directamente con la idea de un lugar de castigo. Dos términos griegos se destacan en este sentido: Gehenna y el lago de fuego. Gehenna es una transliteración del hebreo Gehinnom, que se refiere al valle de Hinnom, un lugar ubicado a las afueras de Jerusalén. Históricamente, este valle fue un sitio donde se practicaban sacrificios de niños a dioses paganos, un lugar asociado con el horror y la impureza. Más tarde, se convirtió en un vertedero de basura, donde se quemaban los desechos y los cuerpos de los criminales ejecutados. La presencia constante de fuego y el hedor emanado de la descomposición y la quema lo convirtieron en un símbolo potente de destrucción y juicio. Jesús utiliza el término Gehenna en varias ocasiones para advertir sobre las consecuencias del pecado y la impenitencia. Por ejemplo, en Mateo 5:22 advierte: «Pero yo os digo que cualquiera que se enojare contra su hermano será responsable ante el juicio, y cualquiera que dijere necio a su hermano será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que dijere necio que irás al infierno, Gehenna». En Mateo 5:29-30, la advertencia se vuelve aún más gráfica. «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna». La referencia al ojo arrancado o la mano cortada subraya la severidad de la advertencia y la idea de que uno debe estar dispuesto a sacrificar incluso lo más preciado para evitar la Gehenna. El lago de fuego
aparece prominentemente en el 100 libro del Apocalipsis, particularmente en el capítulo 20, que describe el juicio final. Se describe como el destino final del diablo, la bestia, el falso profeta y, finalmente, todos aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14, 15 declara: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». El lago de fuego se presenta como el lugar de tormento eterno, el estado final de perdición. Ahora, surge la pregunta crucial. Estas descripciones del Nuevo Testamento son metáforas vivas que transmiten la gravedad de la separación de Dios y las consecuencias del pecado, ¿o son descripciones literales de un lugar físico de tormento? La interpretación de Gehenna y el lago de fuego se vuelve central en este debate. Si se toma literalmente, Gehenna representa un lugar de sufrimiento físico inimaginable, con fuego que consume pero no destruye, un tormento perpetuo. El lago de fuego, de manera similar, se presenta como una realidad literal de fuego y azufre, un horno donde los réprobos arden eternamente. Sin embargo, los defensores de una interpretación metafórica argumentan que Jesús y los autores del Nuevo Testamento utilizaron imágenes vívidas y familiares a su audiencia para comunicar verdades espirituales complejas. El Valle de Hinnom, con su historia de idolatría y su uso como vertedero de basura en llamas, era un símbolo culturalmente cargado de juicio, destrucción y lugar profano. Utilizar la Gehenna para referirse a la condenación era una forma poderosa de evocar el horror y la finalidad de esa separación de Dios. De manera similar, el lenguaje apocalíptico del Apocalipsis a menudo emplea simbolismo para transmitir la victoria final de Dios y la derrota del mal. El fuego, en este contexto, podría representar la purificación, la ira divina que consume el mal, o la ausencia total de la presencia amorosa de Dios, que para el alma sería el tormento supremo. La transición del concepto del Sheol, un lugar de olvido y sombra, a la Gehenna y el lago de fuego, lugares de tormento y juicio, refleja una profundización y una intensificación de la escatología judía y cristiana. Mientras que el Antiguo Testamento se enfoca principalmente en la retribución terrenal, el Nuevo Testamento introduce una visión más desarrollada de un juicio post-mortem y consecuencias eternas para la conducta moral. La pregunta de si estas consecuencias son literales o metafóricas sigue siendo un punto de división. Algunos teólogos argumentan que la naturaleza del castigo es menos relevante que la realidad de la separación eterna de Dios. Otros sostienen que una interpretación literal del infierno es necesaria para salvaguardar la justicia y la santidad de Dios, y para ofrecer una disuasión efectiva contra el pecado. La ambigüedad intrínseca en el uso de la metáfora y el simbolismo en las Escrituras deja la puerta abierta a interpretaciones diversas, y cada una de ellas tiene profundas implicaciones en la forma en que la humanidad concibe el pecado, la justicia divina y su propio destino. La historia de la humanidad es un tapiz intrincadamente tejido con hilos de fe, poder y, a menudo, miedo. En particular, la Iglesia medieval, en su apogeo, demostró una maestría sin igual en la utilización de las creencias religiosas para consolidar y mantener su vasto poder. Y uno de los pilares más sólidos sobre los que se erigió esta influencia fue, sin duda, el concepto del infierno y el temor omnipresente que inspiraba. Durante siglos, la promesa de la salvación y la amenaza de un tormento eterno sirvieron como las herramientas más efectivas para moldear el comportamiento de las masas, asegurar la obediencia al dogma y justificar la autoridad de una jerarquía eclesiástica que se presentaba como la única intermediaria entre la humanidad pecadora y un Dios justo, pero severo. En una Europa dominada por la fe,
donde la vida terrenal era a menudo brutal, incierta y plagada de enfermedades y violencia. La idea de un juicio final y un más allá definido por la recompensa o el castigo se convirtió en una narrativa central. Los sermones, las representaciones artísticas y las hagiografías se unieron para pintar un cuadro vívido y aterrador del infierno. Los predicadores, en plazas y catedrales abarrotadas, describían las llamas eternas, los cuerpos torturados, los demonios con ganchos y tridentes y los gritos de agonía sin fin. Estas descripciones no eran meras elaboraciones teológicas. Eran instrumentos de control psicológico diseñados para infundir un temor tan profundo que silenciara la duda y dictara la conformidad. El miedo al infierno actuaba como un poderoso freno contra la rebelión y la disidencia. Si uno se atrevía a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia, a desobedecer las leyes eclesiásticas o a acumular riqueza mientras la mayoría vivía en la pobreza, se arriesgaba no solo a la excomunión y al ostracismo social en esta vida, sino, lo que era mucho peor, a la condenación eterna en la siguiente. El poder de la Iglesia se manifestaba en su capacidad para absolver pecados, para conceder indulgencias que prometían acortar el tiempo en el purgatorio. Un concepto también desarrollado en la Edad Media como un paso intermedio antes del cielo, o el infierno, y para administrar los ritos funerarios que supuestamente aseguraban un destino favorable para el alma. El arte jugó un papel crucial en la difusión y el refuerzo de estas ideas. Las pinturas murales que decoraban las bóvedas y los muros de las iglesias representaban escenas del juicio final, con una crudeza impactante. El juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, aunque posterior a la Edad Media, es un ejemplo monumental de esta tradición, mostrando a Cristo como un juez implacable, rodeado de ángeles que arrojan a los réprobos al abismo. Las esculturas de los tímpanos de las catedrales románicas y góticas a menudo presentaban demonios retorciéndose y almas sufriendo tormentos terribles, sirviendo como lecciones visuales para una población en gran parte analfabeta. Sin embargo, la idea del infierno como herramienta de control no se limitó a la Edad Media. El discurso del miedo a la condenación resurgió con particular virulencia durante el período de la Reforma Protestante y el subsiguiente Gran Despertar en América. Un ejemplo paradigmático de esta persistencia es el famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, pronunciado en 1741 en Enfield, Connecticut. Edwards, un líder del primer Gran Despertar, un movimiento de avivamiento religioso, pintó un cuadro escalofriante de la condición humana ante un Dios furioso. Utilizando un lenguaje apocalíptico y vívido, describe a sus oyentes como gusanos, colgados sobre un fuego inextinguible, sostenidos solo por la mano de un Dios que podría, en cualquier momento, dejar caer su mano y enviar a cada uno de ellos a un tormento eterno. Edwards utiliza imágenes como flechas de ira divina listas para ser disparadas, la tierra que podría tragárselos, y la certeza de que la cara del infierno se abriría de repente para tragarse las almas de los que están en la congregación. El sermón fue diseñado para evocar un terror visceral y para impulsar a los oyentes a una conversión inmediata, a buscar refugio en la gracia divina a través de la fe en Cristo. La efectividad del sermón es innegable. Se dice que los oyentes cayeron al suelo en trance, gritando y sollozando ante la intensidad de sus palabras. Este evento ejemplifica cómo, siglos después de la Edad Media, el miedo al infierno seguía siendo una fuerza motriz en la experiencia religiosa y social. Las pinturas de Dante Alighieri en su Divina Comedia, escritas a principios del siglo XIV, también son un testimonio de la imaginación medieval del infierno y su poder en la cultura. Dante, guiado por Virgilio, desciende a través de los 9 círculos del infierno, cada uno diseñado para castigar pecados específicos, con tormentos proporcionales y simbólicos. Desde el limbo, donde residen los virtuosos paganos, hasta el 9º círculo congelado donde Lucifer mismo está atrapado,
La obra de Dante es una vasta enciclopedia de la teología del infierno medieval, detallando el sufrimiento y la desesperación de las almas condenadas. El infierno de Dante, con su estructura jerárquica de la transgresión y el castigo, no solo reflejaba las creencias de su tiempo, sino que también las solidificó y las popularizó, influyendo en la concepción del infierno para generaciones futuras. Las esculturas de las portadas de las catedrales, como las de Chartres o Moissac, a menudo presentaban el juicio final en un lugar de honor, justo encima de la entrada principal, obligando a cada persona que entraba a la iglesia a confrontar la imagen del destino final de la humanidad. Estos elementos visuales, combinados con los sermones apasionados y la autoridad incuestionable de la iglesia, crearon un ambiente cultural donde el miedo al infierno era una constante, un telón de fondo para la vida diaria. Esta constante amenaza, hábilmente explotada, garantizó la obediencia, la devoción y, en última instancia, el poder duradero de las instituciones religiosas que predicaban estas sombrías verdades. El infierno no era solo un concepto teológico, era una fuerza política y social, un arma poderosa en la caja de herramientas de quienes buscaban controlar el pensamiento y el comportamiento humano. A pesar de la arraigada tradición y la persistencia del miedo como motor de la creencia en un infierno de tormento eterno, la historia también está salpicada de voces discordantes, de pensadores y teólogos que se atrevieron a cuestionar la interpretación literal y a proponer visiones alternativas del destino post-mortem. Estas voces, a menudo marginadas o consideradas heréticas en su tiempo, han ganado un impulso significativo en la teología moderna, desafiando las nociones tradicionales y abriendo el debate a nuevas interpretaciones. Las preguntas planteadas en las fases iniciales de esta narrativa sobre si el infierno es un castigo real o una invención para controlar a las masas, resuenan con fuerza en estas perspectivas contemporáneas. Una de las corrientes de pensamiento más influyentes en la teología moderna que se aparta de la idea de un tormento eterno es la de la aniquilación del alma, también conocida como condicionalismo o inmortalidad condicional. Los teólogos que sostienen esta visión argumentan que la Biblia no enseña la inmortalidad inherente del alma humana. En cambio, creen que la vida eterna es un don que Dios concede a los creyentes y que aquellos que rechazan a Dios se enfrentan, en última instancia, a la extinción, a la aniquilación total. En lugar de arder eternamente, su existencia simplemente cesaría. Esta perspectiva se fundamenta en varias interpretaciones bíblicas. Por ejemplo, se señala que Jesús, en el Sermón del Monte, advierte sobre la Gehenna, el lugar de destrucción. La idea de que la Gehenna representa un lugar de juicio y destrucción final, y no necesariamente un lugar de tormento continuo, gana terreno. Se argumenta que las frases como muerte segunda en Apocalipsis 20:14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Sugieren un final absoluto, la aniquilación, en lugar de una existencia tortuosa perpetua. Los defensores de la aniquilación también señalan pasajes como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ellos, la muerte aquí debe entenderse como la finalización de la existencia, no como una vida eterna de sufrimiento. Teólogos modernos como John Stott, Clark Pinnock y Edward Fudge han sido prominentes defensores de esta visión. Stott, en su obra Revisiting Hell, A Theological Discussion, argumenta que la interpretación tradicional del infierno como tormento eterno carece de un apoyo bíblico sólido y que la aniquilación es una conclusión más coherente con el carácter de Dios y la enseñanza bíblica. La idea es que Dios es un Dios de amor y justicia, y que un castigo eterno y desproporcionado para los pecados cometidos en una vida finita sería incompatible con esa naturaleza. La aniquilación, por otro lado, respeta la justicia divina al
Extinguir la existencia del pecador impenitente al tiempo que preserva la bondad de Dios al no someter a sus criaturas a un sufrimiento sin fin. Otra perspectiva moderna influyente es la que concibe el infierno no como un lugar físico de tormento, sino como una metáfora del distanciamiento radical de Dios. Según esta interpretación, el infierno describe el estado de alienación y separación absoluta de la fuente de toda vida, bondad y amor. Dios es omnipresente, pero su presencia es experimentada de manera diferente por los justos y los impenitentes. Para los justos, su presencia es fuente de vida y gozo. Para los impenitentes, su ausencia o su presencia no experimentada como amor sería el tormento. Los teólogos que adoptan esta visión a menudo recurren a la idea de que el fuego y las descripciones del tormento son lenguaje simbólico para expresar la gravedad de la pérdida. El distanciamiento de Dios, el estar privados de su gracia y su comunión, sería la verdadera esencia del infierno. Esta separación radical significaría la imposibilidad de experimentar cualquier forma de bondad, cualquier vestigio de propósito o cualquier sentido de plenitud. Sería un estado de existencial vacío, un aislamiento absoluto de la fuente de todo ser. Pensadores como Hans Urs von Balthasar, aunque de una manera más compleja y teológica, exploraron las posibilidades de la salvación universal, sugiriendo que la ira de Dios está dirigida a la destrucción del pecado, no necesariamente a la destrucción del pecador en un sentido eterno. Otros teólogos contemporáneos, influenciados por el existencialismo y la filosofía moderna, ven el infierno como la autoselección de un estado de alienación y autoexclusión de la realidad divina. El individuo, al rechazar persistentemente a Dios y sus caminos, se crea su propio infierno, un estado de ser definido por la negación de la verdad y el amor. Estas interpretaciones, aunque diferentes en sus detalles, comparten un hilo conductor: la resistencia a una lectura literal del infierno como un horno de fuego perpetuo. Cuestionan la idea de un Dios que disfruta del sufrimiento de sus criaturas o que inflige un castigo desproporcionado. En cambio, ofrecen una visión del destino final que, si bien reconoce la seriedad del pecado y la realidad de la separación de Dios, lo hace de maneras que intentan preservar el carácter amoroso y justo de la divinidad. Estas voces cuestionadoras no solo reformulan el concepto del infierno, sino que también invitan a una reevaluación de la motivación detrás de las narrativas de castigo eterno. Si el infierno no es un tormento literal, ¿qué implicaciones tiene esto para las antiguas estrategias de control basadas en el miedo? Si el distanciamiento de Dios es el verdadero castigo, ¿cómo se comunica esa realidad de una manera que sea tanto fiel a las Escrituras como relevante para las preocupaciones modernas sobre la justicia y la compasión divina? La discusión continúa, impulsada por la necesidad de reconciliar la tradición con la razón, la fe con la evidencia, y la creencia en un Dios amoroso con la realidad del sufrimiento y la existencia del mal. La historia de la humanidad, desde Minorem, sus albores hasta los tiempos modernos, está intrínsecamente marcada por la habilidad de ciertas élites para moldear las creencias y el comportamiento de las masas en beneficio propio. Y en este intrincado juego de poder, el concepto del infierno, con su promesa de tormento eterno y castigo divino, emergió como una de las herramientas más efectivas y duraderas. Gobiernos, monarquías y jerarquías religiosas de todas las épocas comprendieron el valor incalculable del miedo como mecanismo de control social. Al infundir en la población el temor a una retribución sobrenatural, no solo garantizaban la obediencia a las leyes y dogmas establecidos, sino que también sofocaban cualquier atisbo de rebelión o disidencia. En la antigüedad, los faraones, egipcios y los emperadores romanos, aunque quizás no con la misma explicitud teológica que las religiones abrahámicas, utilizaban rituales y creencias sobre el más allá
para cimentar su autoridad divina o su posición privilegiada. La idea de que los reyes gobernaban por voluntad de los dioses y que desafiarlos implicaba la ira divina, servía para legitimar su poder absoluto. En el contexto del cristianismo medieval, este uso del miedo se volvió extraordinariamente sofisticado y omnipresente. La Iglesia, poseedora del monopolio de la interpretación de las Escrituras y de la administración de los sacramentos, se erigió como la guardiana de las llaves del cielo y del infierno. Los reyes y señores feudales a menudo se aliaban con la Iglesia, reforzando mutuamente su poder. Un rey que contaba con el apoyo del clero obtenía una legitimidad divina, mientras que la Iglesia se aseguraba de que las leyes civiles no contradijeran sus dictados y que las estructuras sociales que la beneficiaban se mantuvieran intactas. Los sermones de los clérigos, que llegaban a todos los estratos de la sociedad, pintaban cuadros apocalípticos del infierno, detallando las torturas que aguardaban a los pecadores. Se advertía contra la desobediencia a la autoridad eclesiástica, contra la herejía, contra el incumplimiento de los deberes religiosos, y se presentaba la sumisión como el único camino para evitar la condenación eterna. Las indulgencias, que permitían comprar el perdón de los pecados o reducir el tiempo en el purgatorio, se convirtieron en una fuente de ingresos para la Iglesia y un medio para incentivar la obediencia, especialmente para aquellos que podían permitírselo. Este sistema de control basado en el miedo no se limitó a la Edad Media. Durante la Reforma y la Contrarreforma, ambos bandos utilizaron activamente la amenaza del infierno para consolidar sus seguidores y desacreditar a sus oponentes. Los sermones de figuras como Jonathan Edwards, que hemos mencionado anteriormente, son un claro ejemplo de cómo el miedo al infierno se empleó para movilizar a las masas y generar conversiones y avivamientos religiosos. En ambos contextos, tanto protestantes como católicos, la condenación eterna era un arma poderosa en la guerra ideológica. Incluso en el ámbito secular, la idea del castigo divino o de consecuencias sobrenaturales para la desobediencia podía ser manipulada por líderes políticos. Cuando las estructuras religiosas y estatales estaban estrechamente entrelazadas, como fue el caso en muchas sociedades, cualquier desafío a la autoridad secular podía ser fácilmente interpretado como un desafío a la autoridad divina y, por lo tanto, merecedor del castigo eterno. Los monarcas se presentaban como representantes de Dios en la tierra, y cualquier acto de rebelión contra ellos era visto como un pecado grave, un camino directo hacia el infierno. Esta instrumentalización del miedo para imponer obediencia es un tema recurrente en la historia. El miedo paraliza la voluntad, nubla el juicio y hace que las personas sean más susceptibles a aceptar el control. Cuando la alternativa a la obediencia es un tormento eterno e inimaginable, incluso las formas más opresivas de gobierno o doctrina religiosa pueden parecer preferibles. La fe se convierte en un acto de autopreservación y la sumisión en la única estrategia de supervivencia. La frase clave, el miedo esclaviza, pero la verdad libera, encapsula perfectamente la dinámica de esta manipulación. El miedo, al ser una emoción primitiva y poderosa, tiene la capacidad de someter al individuo, de limitar su pensamiento crítico y de hacerle depender de aquellos que prometen protección contra la amenaza. El infierno, como concepto, fue un instrumento magistral para mantener a las poblaciones en un estado de servidumbre psicológica. Les decía qué pensar, cómo actuar y qué creer, bajo la amenaza constante de la perdición. Sin embargo, la verdad, entendida como el conocimiento, la razón y la comprensión, tiene el poder opuesto. Cuando las personas comienzan a cuestionar las narrativas del miedo, a examinar críticamente las promesas y las amenazas, y a buscar explicaciones racionales, el poder de la manipulación se debilita. La duda, la indagación y la búsqueda de la verdad, como las voces teológicas modernas que hemos explorado, son los antídotos contra esta esclavitud. Liberarse de la servidumbre del miedo al infierno
implica un acto de emancipación intelectual y espiritual. Significa reconocer que la obediencia ciega puede ser impuesta a través de la amenaza, pero que la verdadera libertad reside en la capacidad de pensar por uno mismo, de discernir la verdad y de vivir de acuerdo con principios racionales y morales, sin la sombra constante de un castigo eterno. Este proceso de liberación no es fácil, ya que implica desafiar siglos de adoctrinamiento y estructuras de poder arraigadas, pero es precisamente en esta búsqueda de la verdad donde reside la posibilidad de una existencia más auténtica y libre. La resonancia de las palabras flotaba en la penumbra, disipándose lentamente como el humo ascendente de una hoguera que languidece. La voz, ahora un eco vibrante en el silencio, resonaba con una intensidad desafiante, invitando a una introspección profunda, un examen de conciencia que trascendía las viejas narrativas y se adentraba en el terreno de la elección personal y la responsabilidad individual. Si el infierno es real, ¿estás listo para enfrentarlo? La pregunta, formulada con una seriedad ineludible, planteaba la necesidad de una preparación espiritual y moral ante la eventualidad de un juicio definitivo. Implicaba una revisión honesta de las propias acciones, una evaluación de la fe profesada y una consideración de la posibilidad de que las consecuencias descritas en innumerables sermones y textos sagrados fueran una verdad literal, un destino ineludible para aquellos que hubieran transcurrido sus vidas en desobediencia o impenitencia. Estar listo para enfrentarlo significaba vivir una vida en conformidad con los preceptos religiosos, buscar la absolución y mantener una fe inquebrantable, confiando en que las promesas de salvación se cumplirían. Era un llamado a la acción, a la rectificación, a la alineación de la propia existencia con lo que las tradiciones y las escrituras presentaban como el camino recto. Pero la voz no se detenía ahí, lanzando un contrapeso a la primera interrogante, una que golpeaba directamente el núcleo de la duda sembrada a lo largo de la exposición. ¿Pero si fue solo un invento? ¿Cuánto tiempo vivimos bajo un miedo innecesario? Esta segunda parte de la pregunta abría una reflexión sobre la posibilidad de haber sido cautivos de una ilusión, de haber cedido a la manipulación y haber estructurado la vida en torno a una amenaza ficticia. Si el infierno no era más que una construcción humana, una herramienta de control ideada para mantener a las masas dóciles y obedientes, entonces, el peso de décadas, siglos incluso, de terror infundado se alzaba como una carga existencial. ¿Cuánto tiempo se había sacrificado en la búsqueda de la salvación? ¿Cuánto potencial humano se había reprimido por temor a la condenación? ¿Cuánta libertad se había renunciado por seguir dogmas que quizás no se sostenían bajo el escrutinio de la razón o la evidencia histórica? La pregunta evocaba la imagen de cadenas invisibles, forjadas por el miedo, que habían limitado la libre expresión, el pensamiento crítico y la búsqueda autónoma de la verdad. La decisión de creer o dudar está en tus manos. Con estas palabras, la voz en off devolvía la autoridad y la responsabilidad al individuo. No había una respuesta preestablecida, ni una autoridad infalible que dictara la verdad absoluta. La elección entre la fe ciega y la duda razonada, entre la aceptación de las narrativas tradicionales y la búsqueda de una comprensión más profunda y personal, recaía enteramente sobre los hombros de cada oyente. Esta afirmación era liberadora en su esencia, pero también exigía una profunda introspección y una disposición a enfrentar las consecuencias de esa elección. Creer implicaba aceptar las enseñanzas, vivir de acuerdo con ciertos principios y confiar en las promesas del más allá. Dudar, por otro lado, implicaba la posibilidad de explorar otras interpretaciones, de cuestionar las autoridades establecidas y de forjar un propio camino espiritual o filosófico, aunque ello pudiera conllevar la renuncia a las seguridades que la fe ofrecía. Ambas decisiones tenían sus propios pesos y sus propias liberaciones. Mientras estas ideas resonaban,
las imágenes se transformaban. El fuego infernal, que había ardido con furia implacable, comenzaba a menguar. Las llamas, antes rugientes y voraces, se reducían a ascuas incandescentes, a puntos de luz moribunda que parpadeaban en la oscuridad creciente. El crepitar agonizante del fuego se convertía en un susurro, un último aliento antes de la extinción total. La intensidad cegadora de las llamas daba paso a una penumbra gradual, una invitación a la reflexión en un espacio donde las certezas ardientes se disipaban, dejando tras de sí solo el eco de las preguntas. El escenario, que había sido un torbellino de terror y condenación, se transformaba en un lienzo en blanco, esperando que el espectador pintara su propia interpretación, que forjara su propia respuesta. La tensión no se desvanecía por completo, sino que mutaba, transformándose en la inquietud propia de la incertidumbre, en la expectación de una decisión que moldearía la percepción de la realidad y quizás el propio destino. El silencio, que seguía a la extinción del fuego, no era un vacío, sino un espacio cargado de posibilidades, un llamado a la contemplación, a la búsqueda de la propia verdad en medio de las brasas de un debate milenario.